a seguir hoy en el tema que, perdón la imagen porque ustedes ya saben, se quemó el bombillo del proyector anoche, entonces tuvimos que sacar el viejo que está muy pobre de vista. Entonces, pero de pronto pueden ver algo ahí. No fue solamente cambiar el proyector, teníamos que cambiar el computador porque el computador nuevo no tiene el VGA. Entonces, pero ahí estamos. Esperamos que mañana podamos solucionar el problema. Entonces, estamos hablando de la iglesia primitiva. Hemos hablado siempre que la iglesia primitiva no es porque ellos eran unos ignorantes por allá en la selva, ¿cierto? En una cultura primitiva, no. Cuando vamos a la Biblia, ellos eran personas que tenían mucho estudio y algunos, ¿cierto? El apóstol Pablo, pero estamos hablando del inicio de la iglesia. Cuando hablamos de primitiva, estamos hablando del inicio de la iglesia, cuando ella empezó. La iglesia empezó el día de Pentecostés, en capítulo 2, hemos estudiado esto. La iglesia nueva, esa iglesia nueva perseveraba unánimes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la cena del Señor, en el partimiento del pan, y en las oraciones. La iglesia crecía de grande manera, ¿cierto? Pero encontramos que no demoró mucho para llegar el pecado, ¿cierto? El pecado entró esa iglesia nueva, esa iglesia iniciando. A los pocos tiempos entró el pecado en la iglesia. Y sabemos las consecuencias de aquel pecado. También tenemos que el Saulo de Tarso, convertido de perseguidor de la iglesia a un apóstol, ¿cierto? El que hacía daño entre la iglesia, que contradecía, que acusaba, que estuvo en la muerte de Esteban, dio la palabra para que lo apedreen. En capítulo 14, llegamos a capítulo 14 y encontramos los ancianos. En capítulo 14, versículo 27, dice, y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaba al Señor en quien habían creído. Entonces, tenemos la formalización o el liderazgo formalizada y reconocida. Reconocido, ¿cierto? La iglesia reconoció a esos hombres como ancianos. Después, en capítulo 15, encontramos la encomendación. Creo que es en capítulo 14 también. Al principio, encontramos la encomendación de obreros. Entonces, la iglesia local puede tener y es necesario que nosotros como iglesia tenemos una visión más allá de acá, de esas cuatro paredes. Necesitamos tener una visión afuera, al mundo que está perdido, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Sentados en la iglesia? No, tenemos que ir, tenemos que salir. Y el apóstol Pablo y Silas eran los primeros que salieron y fueron encomendados para salir.
Hermanos, bueno, yo he escuchado y conozco casos donde una persona se dio en la cabeza que él iba a salir a servir al Señor y la iglesia no estaba de acuerdo. Y él, no, yo me voy de toda forma. Y hermanos, nunca sale bien. Nosotros salimos porque la iglesia ve en nosotros, o los obreros, esa mano debe estar en la obra del Señor, ¿cierto? No hay ruedas sueltas. Eso no significa que usted tiene que venir a los ancianos y decir, hermano, es que yo quiero predicar el evangelio al vecino. No, hermanos, usted hágale. Si quiere predicar a toda la calle, hágale. Pero estamos hablando de hermanos que salen encomendados con una visión afuera, a lejos, para predicar el evangelio. En el último estudio hablamos de los ancianos y hablamos sobre sus esposas. Decimos que las hermanas de la congregación, hablando de todas las semanas, según lo que leemos en la Escritura, y yo sé que eso es contra el pensar en el mundo en que vivimos, pero nosotros no podemos cambiar la doctrina de Dios por las costumbres del mundo, ¿cierto? O del país en que vivimos. Pero las hermanas, mientras tienen libertad en muchos ministerios, y nosotros aquí en Tuluá tenemos algo maravilloso. Hay hermanas que están trabajando. Hay hermanas que están en ministerios. Hay hermanas que están haciendo cosas que nosotros los hombres no podemos hacer. ¿Es verdad o no? Es verdad. No hay restricción en servir al Señor. ¿Cierto? En predicar el evangelio, en hacer estudios con damas, en ayudar a las madres jóvenes. Eso es lo que tenemos en Tito. El Señor en decir eso, el Señor las prohíbe del rol de anciano. ¿Cierto? El Señor dice no a esa parte. Y nos dio, y la semana, hace como 15, 20 días, cuando hablamos, dimos dos razones. Y la misma Escritura en Timoteo nos da las razones. El primero es el orden de creación. Dice que el hombre fue creado primero y después la mujer. Entonces, por orden de creación, Dios dice que no. La otra era por la transgresión. Era la mujer Eva que fue engañado por el Satanás y comió del fruto, ¿cierto? Entonces Pablo nos da las razones por lo cual. Pero quiero ser muy claro que las hermanas no son ornamentos, no son cositas. No, las hermanas tienen mucho para hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho que las hermanas pueden hacer. Y Dios está bendiciendo las obras de las hermanas acá en la iglesia. Segundo punto que hablamos en el último estudio es que siendo esposa de anciano,
Entonces, mi esposa, hablando de mi esposa, ella no está por encima de los demás. Ella es igual a las otras hermanas, en el sentido de ministerio. Ella no tiene es que la manita que está por allá en las nubes, no. Entonces vamos a tocar un poquito más de esta ahora. Entonces vamos a leer, hemos leído en Hechos capítulo 14, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, unos versículos, y dice palabra fiel, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice palabra fiel, y si alguno en él ha avispado buena obra deseo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia corazón. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien a su casa, etcétera, etcétera. En Tito capítulo 1 tenemos también una porción similar, y dice en versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestos, sino hospedador y amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermanos, el libro de Hechos, como hemos dicho, es un libro transicional o progresivo, ¿cierto? Es la iglesia de Dios, como la iglesia de Dios empezó con una explosión el día de Pentecostés. 3,000 personas fueron salvos aquel día, ¿cierto? Entonces, y la iglesia va desarrollándose, y el libro de Hechos es un libro histórico en un sentido, porque nos da el progreso de la iglesia en los primeros años de ella, de pronto 50 años, 40 años de la iglesia. Hablando de ancianos, en versículo 23 de capítulo 14 ya hemos leído, y construyeron ancianos en cada iglesia,
Y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quiénes son? Entonces, ¿cómo los identifica? ¿Quién los escoge? ¿Quiénes son? Primera cosa, son creyentes. ¿Cierto? Un anciano debe ser, primeramente, lo punto básico es que es creyente. No es que, mire, hay un señor que viene y él es un administrador de una empresa grande y qué bueno tenerlo acá organizando la iglesia. No es así, ¿cierto? Debe ser un creyente. Un creyente es una persona salvo por la gracia de Dios. Es una persona que ha creído en Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario y muestra frutos de arrepentimiento. Es una persona salva. Una persona que dice que es salvo y no vemos nada, no es, bueno, es para dudar su salvación, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo. Entonces, son salvos. ¿Cómo los identifica? ¿Cómo establecemos que este hermano es un anciano? Y hemos leído en Tito y en Timoteo que ellos tienen unas características. Yo estoy como con problemas haciendo dos cosas a la vez. ¿Qué me pasó? Parece que estoy en el que no es. Perdón, mis hermanos. Bueno, estoy pasando por donde no es. Estamos hablando de esposos de ancianos. Pero para terminar el pensar, ¿cierto? Esos hombres tienen unas características especiales. Ahora las esposas. No hay enseñanza directa en la Escritura sobre las esposas de los ancianos. Nos dice que él debe gobernar bien su casa. Entonces significa que hay una buena armonía en la familia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Tiene que ser así. Pero tampoco la Biblia es silenciosa sobre el tema. Como hemos hablado, ella para tener un hogar gobernado bien, ordenado, los hijos bien, necesitamos un hogar ordenado, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener una familia que está en caos y es una casa que tiene gobierno, ¿cierto? No. Entonces, la Biblia no enseña directamente, pero tampoco es silencioso sobre la cosa. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esas son instrucciones para las esposas de los diáconos, o algunos creen que las diáconas, significando las hermanas que sirven en la iglesia. Yo tiro primero, más bien al primero, pero algunos dicen que hay unas cosas ahí que puede implicar las dos interpretaciones. Pero de verdad tenemos hermanas que sirven. En la iglesia tenemos hermanos que sirven, ¿cierto? Entonces, estas hermanas que sirven en la iglesia, ¿cómo debe ser su testimonio? ¿Debe ser bien o mal? ¿O bien mal? No, deben tener buen testimonio. Hermanos, es necesario que todos nosotros tenemos buen testimonio.
No es solamente un pequeño grupo de personas. Cada uno de nosotros debemos proteger nuestro testimonio. Debemos estar, bueno, el hermano Tito nos habló por la mañana, guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo pensando, si estas semanas, esposas de los que sirven tienen estas exigencias, o si ellos son hermanas que sirven en la iglesia y necesitan tener esas exigencias, esta forma de vida de honestas, no calumniadores, sobrias, fieles en todos, cuánto más las esposas de los ancianos que están encargados con el bienestar y cuidado espiritual de la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Es obvio que si las hermanas que sirven tienen que tener un buen testimonio, ¿cómo no los esposos de los ancianos? Me hace entender, está captando la idea. Hermanos, ellos tienen que tener buen testimonio. Ellos tienen que tener unas características que muestran que son ayuda idóneas para su esposo, que tiene el ministerio de en la iglesia. ¿Dónde estoy? Entonces las hermanas, bueno, en Tito 2:3 nos dice, asimismo sean reverentes en su porte, ¿cierto? Lo está hablando de las mujeres. Eso no está hablando de ancianos como líderes, eso está hablando de las mujeres mayores. Y ellos tienen que enseñar, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas a vino, muestras de bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus esposas. Y estos ancianos son mujeres de edad, no tienen un rol necesariamente de liderazgo. Son las mujeres que tienen sus hijos ya grandes, ya han levantado su familia, sí, son maduros en la fe. Estas hermanas, ellos tienen una responsabilidad grande y ellos tienen también unas características grandes. Pueden ser las esposas de los ancianos. Pueden ser. Y estas hermanas tienen que ser mujeres que enseñen a otras, las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos, cómo cuidar su hogar, todas esas cosas. Quiero mencionar acá que pastores, obispos y ancianos, lo que vemos en la Escritura es la misma oficio. Cuando leemos porque en Timoteo dice que el obispo, el que anhela o desea el obispado, ¿cierto? Entonces, está hablando del mismo que dice en Tito, que los que estableces ancianos, y en versículo 17 dice, porque es necesario que el obispo, ¿cierto? La Biblia utiliza las palabras como juntos, ¿cierto? ¿Cómo? Sinónimos, sí. Esto es la palabra. Entonces, ancianos, pastores, obispos, son las mismas, es el mismo oficio.
solamente que pastor habla de cuidado, obispo habla de administración y el anciano habla de madurez espiritual, ¿cierto? Entonces, esas tres características deben estar evidentes en el anciano. Los ancianos necesitan esposas con características compatibles con el oficio. Que sus esposos tienen como líderes espirituales de la iglesia local. Entonces, es necesario que los ancianos tienen esposas que tienen vidas compatibles, testimonios compatibles con su esposo. ¿Sí o no? Sí, debe ser. Debe ser. Primera cosa que nos dice en 1 Timoteo 3:11 es: las mujeres asimismo sean honestas. La palabra en la Biblia de las Américas dice dignas. En la Nueva Versión Internacional dice honorables. En la traducción TLA, ¿cómo? Actual. Lenguaje actual, sí. Dice buena fama. Debe ser una mujer que tiene buena fama. En inglés dice reverentes. Deben ser mujeres reverentes. En el Nuevo Testamento, bueno, es interesante. En el Antiguo Testamento no encuentra mucho de las palabras, ¿cierto? No está ahí. Pero en el Nuevo Testamento, honestidad tiene que ver con palabras y negocios. Cuando en Colosenses capítulo 3, versículo 8, nos dice: pero ahora deja también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia habla de honestidad, habla de la lengua, de la palabra, la boca, ¿cierto? Lo que sale de nuestra boca. También habla de negocios. En 1 Timoteo 3:8, hablando a los diáconos, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dar mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Cierto? Entonces, vemos ahí la honestidad. No solamente en palabras, pero en nuestro diario vivir entre la comunidad, la honestidad de negocios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la segunda cosa que leímos es que no calumniadores. Literalmente, y espero que no es una sorpresa para nadie, literalmente la palabra calumniador es la misma palabra diablo. Entonces está diciendo no demonios. No deben ser demonios. Es fuerte, ¿cierto? Es una palabra. ¿Quién quiere que le digan diabla? A una mujer. Pero hermanos, esa es la palabra aquí. Calumniador. Es la misma palabra que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde está hablando del diablo y que acusa día y noche a los hermanos, ¿cierto? 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Y es la misma palabra, diablo. El acusador de vuestros hermanos,
al que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces y en capítulo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, hablamos de esas mujeres, ¿cierto? Eso es esta misma palabra. Versículo 7, estoy equivocado. No. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es la misma palabra. Esa es la palabra que tenemos calumniadores. Entonces, el señor Clark en su comentario dice, esto pudiera ser también traducido como difamadores, traicioneras, chismosas, pues todos estas son de su padre, el diablo, y los deseos de esto ellos cumplirán. Entonces, hermanos, nosotros sabemos lo que es calumniar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sabemos. Pero cuando vamos a calumniar, tenemos que morder la lengua porque esta viene directamente del padre de mentira, ¿cierto? Viene de él. Entonces, su forma de hablar, de expresarse, del mensaje de su lengua, está involucrado ahí. La forma de hablar, de expresarse y de manejar su lengua. Levantar acusaciones falsas, injustas, no edificantes, imprudentes, no necesarias. A veces decimos, no, pero es la verdad, ¿cierto? Justificamos una acusación porque decimos, no, pero es la verdad. ¿Hemos hecho eso? ¿Hemos visto eso? No, pero es la verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad y no puedo mentir. Pero aunque sea la verdad, pero la intención es para hacer daño en vez de restaurar. Esa pasa de ser una advertencia, para corregir, para instruir a la persona, vuelve a ser una calumnia contra la persona, ¿cierto? ¿Me hace entender? Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice. Dice sobrios, templadas, prudentes ante las circunstancias, discretas. En capítulo 2 de Tito nos habla de las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, su comportamiento, no calumniadores, no esclavos de vino, maestros de bien. También tiene que ver con el control de sí mismo o dominio propio en lo que sea, ¿cierto? Necesitamos tener dominio propio, comida, bebida, hábitos, gustos, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos qué es el dominio propio. Dominio propio es cuando tenemos que decir que no, ¿cierto? No a una actitud, no es que yo tengo hambre a las 2 de la mañana, entonces tengo que prepararme un banquete a las 2 de la mañana. El que hace eso tiene un problema, ¿cierto? No tiene dominio propio sobre, y aún las bebidas, las drogas, todas esas cosas son el gastar dinero. Hay personas que no pueden salir de la casa sin gastar dinero, ¿cierto? ¿O no? Esa es falta de dominio propio.
habla de, en Tito, en Pedro, habla de vigilantes, de abstenerse de vino en 1 Pedro 4, 7 y 5, 8. Habla de vigilar, velad, de estar pendiente, estar despierto, ¿cierto? Y de abstenerse de vino. El último es fieles en todo, dignos de confianza, confiables, fidedignos, dignas. Las esposas de los ancianos merecen confianza. ¿Es verdad o no? Merecen confianza, pero nota, no por su esposa, los esposos merecen confianza, no por ser esposas de los ancianos. ¿Me hace entender? Ella no merece respeto o confianza es mejor la palabra, no merece confianza porque ella es la esposa de un anciano. Ella merece confianza porque ella ha ganado la confianza por su propio comportamiento. ¿Me hace entender? Hermanos, hay, y tristemente hay hermanas que parece que crecen 2 metros más de altura porque su esposo es anciano. Y exigen que todo el mundo los respeta porque su esposo es anciano. Hermano, yo he visto esto. Y que el Señor nos protege de eso. Las esposas de los ancianos no merecen respeto o confianza porque son las esposas de los ancianos, sino porque ellos han ganado esto con sus vidas. Y hermanos, quiero que grabamos, hermanas, que grabamos esto en nuestras mentes. Que puedan guardar su lengua. Hay tantos testimonios de ancianos que no tienen la confianza de la congregación por la lengua de su esposa. Porque el momento que ellos escuchen de una cosa en la iglesia, un run, una cosa está pasando, alguien por afuera ya conoce. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar. ¿O sí debe pasar? No, hermanos, no debe pasar. Dice que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hablando de este aparato aquí, ¿cierto? En Proverbios dice, el que anda en el chisme, anda en chismes, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, ¿qué hace? Guarda todo. Entonces, hermanos, mire la seriedad de hemos hablado y nosotros los hombres hemos estudiado un buen rato sobre el liderazgo. Y no hemos hablado directamente a las mujeres. ¿Cierto que no? Hemos tenido estudios, pero no hemos hablado directamente a las hermanas. Pero hermanas, mire la importancia, la seriedad de ser esposa de un anciano. ¿Es un honor? Sí, es un honor. Pero tiene una responsabilidad y bueno, no me gusta mucho la palabra requisito, pero tiene unas connotaciones, ¿cierto?
bastante serios. Hermanos, bastante serios. Quiero terminar con un pasaje de la Escritura que todos conocemos bien. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Está hablando de una mujer que tiene un esposo, que ¿dónde está él? En la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad significaba que él era un hombre de renombre en el pueblo. Era un hombre reconocido con autoridad en la ciudad donde vivía. Es lo que está hablando. Podemos aplicar esas características de esa mujer virtuosa que dice la Escritura. Podemos aplicar las características de ella a la iglesia local, al liderazgo de la iglesia local. ¿Podemos hacerlo o no? Podemos hacerlo, hermana. Y mire lo que dice de ella: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa siempre me llama la atención. Hay muy poquitos de ellas. Tristemente, hermanas, hay poquita de ellas. Es una advertencia. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No es por las anillas que ella utiliza las collares. Y el peinado y todo eso. Y hermanos, esa a veces ustedes saben, mi esposa es sencilla. Y siempre ha sido sencilla. Lo que usted vea, la vea, con la excepción antes de conocerla. Bueno, la conocía, pero cuando ella le gustaba la falda cortica. Pero aparte de eso, ella, usted no puede imaginarla en un mini, ¿cierto? Esos fueron los años de su rebeldía. Pero hermanos, tristemente yo he visto mujeres que andan como, porque son esposos de los ancianos. No, hermano. Somos sencillos. Tenemos que ser sencillos. Todos. El corazón de su marido está en ella confiada. Hermanos, hermanas, ¿su esposo confía en usted? ¿Su esposo de verdad confía en usted? La mujer virtuosa es una mujer en quien su esposo confía en ella. Le da ella bien y no mal. Algunos días de la vida. Todos los días de la vida. Hermanos, su marido es conocido en las puertas. Cuando se siente con los ancianos de la tierra. Es un hombre conocido. Abre su boca con sabiduría. Cuando ella habla sabiamente. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchos mujeres hicieron el bien. Mas tú, ¿qué pasa con ella? Ella sobrepasa a todos. Hermanos, esa es hay aquí un reto para las esposas
de los ancianos de una congregación. Hay un reto ahí. Ella sobrepasa a todos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver la seriedad del liderazgo de la congregación y vivir conforme al propósito de Dios. Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana, porque tú eres bueno. Padre, tú nos has dado esas instrucciones no para impedirnos ni para hacernos sentir mal, sino Padre, tú nos has dado esas exhortaciones, esas enseñanzas, para que todos podamos vivir y ser ese ejemplo de Cristo, esa mujer virtuosa. Padre, esa mujer que sobrepasa a todos, esa mujer que Padre, está respetada, no porque ella exige, sino porque su vida cuenta todo de ella. Padre, queremos rogarte para que nuestras mujeres sean así en todo en nuestra congregación. Padre, para que sean hombres de verdad espirituales que quieran levantar la mano para ser ancianos, que quieren guiar, que están, Padre, tienen el aval tuyo, Padre, sobre sus vidas. Padre, esto te pedimos y te damos la gracia. Padre, seguimos orando por el campamento mañana, para que tu palabra sea predicada, Padre, con poder, para que esos jóvenes puedan, Padre, entender el mensaje de salvación y de cómo deben vivir sus vidas para el Señor. Padre, por hermano Olmey, te rogamos. También, Padre, por Ariadna en su viaje a los Estados Unidos, Padre. Queremos rogarte para que tú la cuides, para que ella, Padre, no se olvide de sus raíces aquí en tu lugar, de ti, Padre, el Dios de los cielos, el que está mirando, no hay nada escondido de ti. Padre, queremos rogarte por ella y queremos, Padre, que tú la lleves con bien y que tú la utilices, Padre, en donde esté, para la honra y gloria tuya. Padre, te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy por la noche a las 6:30 la predicación del Evangelio.